Hoy en el menú de la cena tenemos, de entrada, el paquete económico en Parlamento abierto. De plato fuerte, la revocación de mandato en el Senado de la República. Y de postre, la reforma eléctrica y el TEMEC. Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics, consultoría parlamentaria. Bienvenidas y bienvenidos a Senadores, el podcast de Demolitics Investigación Estratégica. Somos una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy cenamos Marco Antonio García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales Gómez, directora general de Demolitics. Déjenme decirles que hoy nos acompaña un invitado especial, Víctor de Jesús Arenas Teoba, quien es investigador de Demolitics y nos acompaña desde el estado de Veracruz. En la producción está Pedro Portillo. Víctor, Marco, buenas noches, ¿cómo están? Hola Anitza, buenas noches a toda nuestra audiencia. Buenas noches, Víctor. Vamos a escuchar lo que tengas que agregar porque hoy tenemos temas muy interesantes, muy coyunturales y que van a dar de qué hablar, pues al menos a lo que resta de noviembre, que es cuando se terminará de discutir el paquete económico. Bienvenido, Víctor. Hola, muchas gracias a Danixa y a Marco por esta oportunidad de estar aquí esta noche. Mi nombre, como ya lo comentó Danixa, es Víctor de Jesús Arenas Teoba, soy del estado de Veracruz y soy investigador de Demolitics Investigación Estratégica. Tal como lo comenta Marco, el día de hoy tenemos muchos temas por discutir y les agradezco que se encuentren sintonizándonos y muchas gracias por estar. Bueno, pues sin más preámbulos, comenzamos, si les parece bien, con la entrada que es el paquete económico en Parlamento abierto. A ver, vamos a poner un poquito como en contexto sobre esto. El día de hoy se comenzó a debatir, a discutir el paquete económico en la Cámara de Diputados. Ahora, este paquete se mandó a Parlamento abierto para que se comience con la discusión y pues ya ha habido como la reunión de varios expertos y expertas en temas particularmente económicos para desentrañar, ver como las partes más oscuras, a lo mejor si quieren verlo de esta forma, de la ley de ingresos y de la ley de egresos para el ejercicio fiscal del próximo año. Creo que aquí habría que preguntarnos, Víctor, ¿qué es el Parlamento abierto? Bien, recordemos en este sentido que el Parlamento abierto es una forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos, en este caso a nivel federal o desde el nivel local con las legislaturas locales, que fomenta de una forma u otra la apertura parlamentaria. Esto pues con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, también a la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y probidad parlamentaria. En este sentido, se convocó a expertos en este tema, que pues recordemos que fue la discusión del paquete económico, para poder discutir sobre sus puntos de vista. Y pues bien, Marco, cuéntanos qué más se puede agregar a esta discusión. Creo que ya has abordado, Víctor, cuáles son los pilares en los que se sostiene el Parlamento abierto. No solamente para la discusión del paquete económico como ahora, sino en general los pilares de cualquier Parlamento abierto en el mundo. Parlamento abierto entendido en sentido amplio y no en sentido estricto o político. Por eso me refiero a entender que es transparencia, rendición de cuentas, como decías, ética y probidad, pero sobre todo participación ciudadana. Participación ciudadana que no debe limitarse únicamente a estos foros públicos donde las personas expertas van, vierten su opinión sobre los temas que se están discutiendo, los temas de interés de la agenda legislativa, y ahí queda. Cuando llega el momento de votar, las y los diputados se olvidan de toda la discusión previa que hubo con las personas expertas y se atienen generalmente a lo que ya acordaron políticamente ellos antes de que transcurra la sesión de Parlamento abierto. Y es que esto ya ha pasado antes. Este ejercicio de discutir el paquete económico en Parlamento abierto ya ocurrió tan solo el año pasado. Habrá que preguntarnos qué tan fructífero fue el ejercicio y haciendo una comparación entre el proyecto de presupuesto de egresos que se mandó desde presidencia y el que finalmente se terminó por aprobar, pues no hubo diferencias
sustanciales y significativas. Y eso va en sintonía con lo que podemos encontrar del libro blanco de Parlamento Abierto que publicó la Cámara de Diputados en la 64 legislatura, donde dieron cuenta de que de las más de 100 sesiones de Parlamento Abierto, únicamente el 17% terminaron en decretos, leyes, acuerdos, normas. Es decir, hay que preguntarnos cuál es la eficacia que tienen estos ejercicios. En un estadio ideal, pues no solamente bastaría con darle una voz a las personas que tienen algo que aportar, sino que también habría que plasmar efectivamente esas inquietudes. Y es que en el momento en el que se discute el presupuesto de egresos, entran en conflicto muchos intereses. Intereses económicos, intereses políticos, federales, estatales, municipales, distritales, si los queremos ver en términos políticos para las y los diputados. Entonces, de pronto escuchar a las voces expertas puede no solamente enriquecer, sino al final del día fortalecer la visión de Estado que tenga el titular del Ejecutivo, ¿no, Anitza? Creo que tocas un tema muy interesante, Marco. Como bien lo mencionas, con este 17% únicamente de iniciativas que se han retomado derivadas del Parlamento Abierto, pues nos lleva al problema real, ¿no? De este concepto que es la simulación. Entonces, incluso hemos sostenido aquí algunas ocasiones que mandar un tema a Parlamento Abierto es retrasar su votación, retrasar incluso su discusión, y es lo que se está haciendo en este momento particular con el paquete económico, ¿no? Retrasar la discusión porque al menos la oposición ya presentó o está en vísperas de presentar un paquete alternativo, distinto al que desde presidencia se mandó. Pero está dando como mucho de qué hablar este paquete económico del 2022, particularmente en un tema que son los temas fiscales, ¿no? Y de aquí creo que los tres más importantes o los tres que han causado como temas de discusión, al menos en esta etapa de Parlamento Abierto, han sido, en primer lugar, gravámenes, o sea, aumentar impuestos en temas particulares. A ver, en bebidas alcohólicas, en el tema de la gasolina, que ha sido un problema que esta semana al menos le ha causado dolor de cabeza al presidente López Obrador con un montón de protestas y trifulcas por el tema de la elevación de los gastos en el gas, la creación también del gas del bienestar, pero pues bueno, se prevé un incremento en el tema energético que es la gasolina. También en los tabacos, en los plaguicidas y un tema que también ha sido discusión que es el aumento en gravámenes, en impuestos para alimentos en alto contenido calórico, como refrescos, como papitas, como pues, panes y todos esos alimentos que promueven la obesidad. Y justamente este tema de gravarlos, o sea, de subir impuestos, requiere a un solo factor, que es evitar el consumo, ¿no? Cuando subimos el precio, por ejemplo, de estos alimentos con la ley de etiquetado, si se acuerdan que se discutió hace 2 años, pues lo que se buscaba era justamente que las personas, particularmente los niños, dejaran de consumirlo, ¿no? Ahora, en esta nueva proposición de incremento, pues también están nuevamente, pues contemplados alimentos y cosas que consumimos que no causan muy bien. En segundo lugar, otro tema que también causó revuelo, que causó discusión en Parlamento Abierto, fue la miscelánea fiscal, en donde se prevén mecanismos simplificados para que las personas físicas y morales realicen sus declaraciones de impuestos, ¿no? Es decir, que se puedan hacer de una forma más simple, que se puedan hacer de una forma más sencilla, sin tanto alboroto. Ahí ya saben que hay en el tema del SAT para la recaudación de impuestos. Entonces, con eso lo que prevé el gobierno federal justamente es tener una atracción mayor de impuestos en el tema de la federación y por lo tanto una atracción o un aumento de ingresos para que se puedan destinar a más proyectos del gobierno. Y por último, hay un tema bien particular que es a lo que el PRI le denominó terrorismo fiscal en contra de las personas jóvenes, que se resume en lo siguiente: en que todas las personas que tengan más de 18 años de edad se tienen que inscribir al SAT y por lo tanto tienen que declarar impuestos. No, pero esto no solamente ha sido un tema de la discusión
digamos, como del fondo del paquete económico, sino también una pelea política, ¿no, Marco? Bueno, es que no solamente va a ser una pelea política que esté de aquí a 1 o 2 semanas. Esta perfectamente, Víctor, podría ser una bandera para la oposición, ¿no? Claro, Marco, tal como lo mencionas, este tema es perfecto para que la oposición se abandere con él. Recordemos que el grupo Va por México se encuentra en este momento, pues no en muy buenos términos, debido a la reforma eléctrica que presentó el presidente López Obrador en semanas anteriores. Y esto, debido a que este grupo integrado por los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, se encuentran pues de una u otra forma pues en no muy buenos términos debido a que el grupo del Partido Revolucionario Institucional pues sí se encuentra de una u otra forma contemplando que todos los legisladores y legisladoras que lo conforman voten a favor de la reforma eléctrica. Esto pues pone a las y los legisladores del grupo, de los grupos PAN y PRD en de una o alguna otra manera, pues pensando o nos hace pensar que pues sí se encuentran dividida esta alianza que pues vimos que se presentó para las elecciones federales de 2021 y pues más que nada, pues sí, sería un muy buen motivo para que esta alianza vuelva a reagruparse y de una o de otra manera, pues puedan abanderarse con este tema que pues sí puede golpear fuertemente a Morena con esta propuesta, ¿no? A ver, lo que tú estás diciendo, Víctor, es ayuda a reagrupar al grupo de Va por México por las divisiones que había sufrido a propósito de la reforma eléctrica. Aparte, yo agregaría, es una causa esto de denominarlo terrorismo fiscal, que me parece una muy buena idea de marketing, cuando menos. Es una causa que puede impactar en la ciudadanía. Y es que hay que recordar que los temas de impuestos, de derechos, todo lo que implique que la federación recaude dinero, siempre van a generar una distancia entre la oposición y el gobierno, porque la oposición va a encontrar en esta causa siempre algo muy rentable políticamente. Todas las oposiciones de todos los países de todo el mundo, o al menos muchas de ellas, siempre pugnarán diciendo, se está cobrando demasiado impuesto. Aunque cuando lleguen al poder, esos que eran la oposición piensen lo contrario, porque sí te cambia la perspectiva estar de uno o del otro lado de la moneda. Entonces, por lo pronto, vamos a tener este tema en la mesa, o al menos así debería de ser si se llevara a cabo una buena estrategia legislativa. Lo tendríamos que tener, uno, al menos hasta la discusión final del paquete económico, hasta que se tenga que aprobar el 15 de noviembre, o dos, hasta el cierre de la legislatura, que a lo mejor es hacia donde se tendría que aspirar, ¿no? A ver, el bloque mayoritario intentó que las y los jóvenes paguen más impuestos. Nosotros como oposición estamos abiertamente en contra. Esa es una. Y la otra es cómo el partido mayoritario, el partido del presidente, cómo le va a hacer para darle un giro discursivo a esto. Yo creo que no va a ser demasiado problema para ellos el dar un giro discursivo, ¿no, Danitza? No, yo creo que ellos saben manejar bien la arena parlamentaria. Como lo dices, o sea, creo que aquí es más bien quien sepa comunicar mejor y quien toque los puntos que la ciudadanía quiere escuchar, al menos en este momento, ¿no? Viéndolos como posibles votantes también en el 2024. Entonces, si, como tú lo dices, la oposición comienza a hacer un camino, que ya lo hemos venido diciendo en varios episodios, en donde se distancia y realmente abandera una causa, en este momento pueden ser los jóvenes, ¿no? Pero hace unas semanas eran las personas por decirte algo, el tema de las personas que no habían tenido acceso a la vacuna y así, ¿no? Hay varios temas que han podido abanderar, pero no solamente por internet, sino realmente porque quieren hacer un bien para con la ciudadanía y que van a trabajar a favor de ello. Podemos decir en el discurso muchas cosas, pero realmente implicar acciones, pues ya es más difícil. Entonces, este podría ser un ejercicio para hacer, un abanderamiento por parte de la oposición de varios temas que le resulte rentable políticamente. Dos, como tú le dices, reestructurar la Alianza Va por México que se había roto, tal como nos lo indicó Víctor. Y en tercer lugar,
incentivar la participación ciudadana y que los parlamentos abiertos, particularmente este del paquete económico, pues se vuelva vinculante para las decisiones que tome el legislativo, ¿no, Marco? Tal cual, tal cual. Entonces, Víctor, ¿quisieras agregar algo más de este tema? Realmente, tal como se comenta, sí es una muy buena causa para que abandere a las juventudes, más que nada, en este caso, pues yo como joven y pues nosotros que estamos de una u otra forma dentro de este rango, sí, pues a lo mejor nosotros tenemos conocimientos en el ámbito jurídico o fiscal, pero hay muchas personas que de una u otra forma desconocen todo este ámbito. Entonces, pues realmente, posiblemente, pues por el conocimiento en este tema, no sea de mucha afectación para nosotros, pero sí hay que considerar que hay sectores de la población que sí desconocerá por completo estos temas y pues sí puede traer de una forma u otra consecuencias jurídicas. Totalmente. Como lo mencionas, puede ser un tema que bien traducido implicaría, ¿no? Muchísimo en los jóvenes, porque pues, todos sabemos que es impuestos, ¿no? Al menos no conocemos como la parte como complicada del ejercicio fiscal, pero sí sabemos que es impuestos y que pues no sería una muy buena, pues no sé, apertura para las y los jóvenes y como el PRI lo denomina y dice Marco, muy, muy buen hitazo por ahí. Bueno, pasando a otros temas, con esto terminamos la entrada, pasamos al plato fuerte que es la revocación de mandato en el Senado. Víctor, a ver, en el Senado se aprobó en el mes de septiembre la ley de revocación de mandato que fue impulsada por el senador Ricardo Monreal. Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y pues prácticamente ya empezó su vigencia. El día de ayer, el Senado de la República aprobó que la revocación de mandato se pueda solicitar a través de la recolección de firmas, no solo en papel, sino también en la aplicación electrónica, ¿no? Porque justamente la pugna era que a través de que si se hacía únicamente la recolección para el impulso de la revocación de mandato de manera electrónica a través de la plataforma del INE, pues al menos el 80% de la población no iba a poder participar pues porque no tiene acceso directo, uno, a internet y también a dispositivos electrónicos. Pero hay más contexto, ¿no, Víctor? Y realmente, como mencionas, Anixa, esta recolección se estaría llevando a cabo del 1 de noviembre al 15 de diciembre y pues recordemos que para que esta revocación de mandato tenga de una u otra forma carácter vinculante, necesitamos que se obtenga el más del 40% de la participación de la lista de las personas que integran la lista nominal de electores actual. Esta lista está conformada por aproximadamente 91 millones y medio de personas y pues para poder obtener este carácter vinculante, pues aproximadamente se necesitaría la participación de 36 millones y medio de personas. Recordemos que en otros ejercicios de participación ciudadana, como el que se llevó a cabo en el mes de agosto, que fue pues la consulta popular para, pues de una u otra forma, ver si se realizaba este juicio a expresidentes, no se obtuvo ni siquiera la mitad de la participación que se necesita para que esta consulta tuviera carácter vinculatorio. Entonces, viendo este sentido, sí podríamos tener en cuenta que de una u otra forma la oposición podría impulsar que todos sus integrantes, todos sus simpatizantes participen y de una manera obtener que se obtenga más participación que el ejercicio pasado. Pero hay que recordar de igual manera que no solamente implica que participe la oposición, sino que también implicaría que se esté mostrando el escenario o el posible escenario para 2024. ¿Por qué? Porque pues al participar o al haber más personas participantes dentro de este ejercicio, se estaría viendo, se estaría sacando una estadística de las personas que votarían a favor o en contra de Morena y pues ver si el partido del presidente se mantendría en el poder o pues si perdió poder en comparación de los resultados obtenidos en 2018. Y pues sí, tal como lo mencionas, Danixa, realmente este va a ser un ejercicio que se estará llevando a cabo de manera digital y pues de manera en papel a través de urnas y pues de esta manera se tiene una tentativa de pregunta que fue propuesta por el senador Ricardo Monreal, tal como lo comentas, y pues esta pregunta
menciona como tal, si estás de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo a la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. Como lo menciona el senador Ricardo Monreal, esta redacción trata de armonizar un poco con la definición constitucional que pues se ha hecho sobre este tema de la revocación de mandato. Y pues bueno, Marco, coméntanos qué más se podría agregar a todo esto. Hay que recordar lo que dijimos nosotros en el Senadores del 8 de septiembre, hace más de un mes. Dijimos, el hecho de que ya se haya aprobado la Ley Federal de Revocación de Mandato por mayoría en ambas cámaras del Congreso no significa que se vaya a tener que aplicar en automático. Todavía hay mucho que se puede hacer, lo dijimos entonces, para que la oposición, si verdaderamente está decidida a hacerlo, detenga el ejercicio de este mecanismo de participación ciudadana. Ya ocurrió, ya anunciaron las personas líderes de los partidos de oposición que van a presentar una acción de inconstitucionalidad. Y si no, al menos amagaron con que lo van a hacer, y eso sí va a condicionar la negociación del presupuesto. Señor presidente, ¿quiere usted que estemos a favor del presupuesto que nos está presentando? Pues entonces vamos a negociar. Señor presidente, ¿usted quiere que lo apoyemos en algunos otros proyectos? Pues entonces vamos a negociar si controvertimos o no esta reforma, esta iniciativa, esta ley. Y es que lo dijimos entonces y lo sostenemos ahora. La Ley Federal de Revocación de Mandato abre la puerta a muchas cosas, a muchos cuestionamientos, a muchos temas controvertibles. El primero de ellos es, ¿le toca o no le toca al presidente López Obrador la revocación de mandato? Si atendemos al principio de retroactividad de la ley, en una de esas, o irretroactividad, como se vea, en una de esas le tendría que tocar al próximo presidente y no a este. Ahí hay materia para la controversia. Otra materia para la controversia es la pregunta que se le está haciendo a la ciudadanía, ¿está bien formulada o no? ¿No será que estamos mezclando dos cosas distintas en un mismo supuesto jurídico por atender un compromiso político? Esto es, una cosa es revocación de mandato, otra cosa es ratificación de mandato. La Ley Federal de Revocación de Mandato tiene que atender exclusivamente el tema de revocación. Y si queremos hablar de ratificación, hagamos una Ley Federal de Ratificación de Mandato. Pero el mezclar estas dos hipótesis normativas en un solo artículo, ya ni siquiera llamemos en un solo ordenamiento jurídico, en un solo artículo que es el más importante quizás de la ley, pues entonces ya da materia para controversia. Si esto se va a una acción de inconstitucionalidad, hay elementos suficientes para que la Corte se pronuncie en contra de la constitucionalidad de esta legislación, y en una de esas nos andamos quedando sin ejercicio de revocación de mandato. Entonces, por lo pronto, el que la oposición ya haya amagado con el ejercicio de este medio de control como la acción de inconstitucionalidad, pues sí los pone en una condición distinta de negociación ahora que está el presupuesto de ingresos sobre la mesa. ¿No, Anitza? Y es que justamente tocas un tema interesante, y es que recordemos que la semana pasada también estuvimos platicando acerca de la comparecencia de Lorenzo Córdoba a propósito del tema del presupuesto. Dijimos que habría pie a que se cuestionaran a algunos servidores y servidoras públicas que no pueden ser llamadas a comparecer por ninguna de las dos cámaras. El tema del presupuesto está cubierto, ¿no? En el presupuesto que se presenta por parte del Instituto Nacional Electoral, pues sí se prevén los 4 millones que costaría esta consulta de revocación de mandato, que incluso fue uno de los temas por los cuales Lorenzo fue llamado a comparecer, ¿no? Para que explique el uso de todo el presupuesto, ¿no? Ese también ha sido como un tema importante costaría demasiado la consulta de revocación de mandato. O sea, sí, costaría demasiado, pero ya está contemplado. No es un tema que, al menos desde la presidencia, está resuelto. No tienen problema en invertir 4 millones en hacer esta revocación de mandato, porque políticamente le conviene al presidente López Obrador, bien lo decías, ¿no? Y además, en la parte de la pregunta, que seguramente sería tema de
de discusión, al menos en el ámbito judicial, pues creo que no ha sido problema, al menos ahorita, para la parte de la administración pública, o sea, del presidente de la República, porque la consulta va sí o sí, ¿no? Así como fue la consulta de juicio expresidentes del mes pasado, esta consulta de revocación de mandato iría, y también iría la consulta popular que tendríamos derecho de los ciudadanos y las ciudadanas de acudir a las urnas el próximo 1 de agosto del 2022 y así todos los años, ¿no? Porque se prevén como un ejercicio de participación ciudadana, al menos en la letra, al menos en lo que tendrá que ser naturalmente este ejercicio, no solo de revocación de mandato, sino también de participación ciudadana. Tendrá que ser eso, un ejercicio real de participación ciudadana y no una mera simulación en donde el presidente quiera ver como la ratificación de su mandato, ¿no? Creo que al igual que el Parlamento abierto, en México entendemos mal los ejercicios de participación ciudadana y se vuelven meros ejercicios de simulación. Entonces creo que este es un momento clave para, primero, como decía anteriormente, impulsar verdadera articulación de ejercicios, uno, bien organizados y dos, vinculante de participación de la ciudadanía, como lo es el Parlamento abierto, y que se traduzcan entonces en acciones que tomen las y los legisladores al interior de las cámaras, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local. Y segundo, estos ejercicios de participación ciudadana directa, que son la revocación de mandato y la consulta ciudadana para temas importantes. A ver, si realmente se quiere o no se quiere que el presidente López Obrador siga en el poder, pues bueno, que se vuelva pues vinculante, que se le dé como el trato solemne que deben tener estos ejercicios. Y por otro lado, ¿no? La participación ciudadana respecto de las consultas populares que sean temas importantes para la ciudadanía, Marco. Tal cual, creo que ya los dos lo han explicado claramente. Una cosa es la consulta popular, otra cosa es la revocación de mandato, aunque en esencia los dos entrañan el mismo espíritu, que es, en teoría, fomentar la participación ciudadana, aunque como decías tú, Danitza, ahorita, en la práctica pueda prestarse más a simulaciones que otra cosa. Entonces, Víctor, ¿qué es lo que podemos esperar de esta discusión que está ahorita en el Senado acerca de la ley de revocación de mandato? Realmente, Danitza, con esta discusión que existe ahorita en el Senado, pues un tema de ellos importante es pues su inclusión dentro del presupuesto que de una u otra forma ya está contemplado, pero pues justo como se comentaba, es por ello que Lorenzo Córdoba acudió a comparecer la semana anterior, pero también existe todavía la posibilidad de poder definir la pregunta que se estaría aplicando a todas las personas que participen. Y pues estos son temas que de alguna manera se debe de ver si es constitucional o es inconstitucional esta pregunta que se está planteando. De igual manera, recordemos que pues aunque esté aprobada por las dos cámaras, todavía los demás grupos parlamentarios, los demás partidos pueden promover esta figura para judicial para poder asegurar que esta revocación no se lleve a cabo. Y pues esto Incluso en otra déjame forma agregar, ya Víctor, incluso déjame agregar, ese es el punto clave de todo esto. El punto clave es que en este momento no sabemos siquiera si la oposición verdaderamente quiera frenar el ejercicio de revocación de mandato. Simplemente hoy día, a octubre, mediados de octubre, está siendo utilizado como una herramienta de negociación política, justo en el momento en el que se discute el presupuesto de egresos, y yo creo que con eso nos podemos quedar. Pues bueno, lo dejamos sobre la mesa. Pues veremos los próximos días cómo se va desenvolviendo el tema. Pasamos al postre, que es la reforma eléctrica y el TEMEC. Hoy en la mañana, el presidente López Obrador dijo que la reforma eléctrica no va en contra del TEMEC, y es que justamente salió a la discusión, porque a lo largo, desde la presentación de esta reforma eléctrica, pues ha causado revuelo, ha causado incertidumbre, ha causado cuestionamientos en los inversionistas y tanto públicos como privados de Estados Unidos y de Canadá de manera particular, ¿no?
esta discusión, más allá de ser una discusión jurídica, como bien lo apuntamos en el episodio pasado, es más bien una reforma que se centra en lo material, ¿no? O sea, más allá de ver la parte como formal, es la parte material, lo que está realmente sucediendo. Marco, importan entonces más los hechos, pero también importa la percepción de cómo se está manejando este tema, ¿no? Más aún cuando las personas involucradas en el asunto son personas que tienen aspiraciones presidenciales. En el caso del Senado, hablo en particular del senador Ricardo Monreal, pues no tendría demasiada participación en el presupuesto de egresos de la Federación, pero sí la puede tener en la ley de ingresos de la Federación. Esto es justo lo que platicabas, que si una nueva miscelánea fiscal para simplificar la recaudación de impuestos, que si el tema del terrorismo fiscal en contra de las personas jóvenes, bueno, esa es una discusión que va a tener ahí presidenciable, pero por el otro lado, la que va a tener el canciller Marcelo Ebrard en su cancha es ¿qué tanto cederemos a las presiones extranjeras en materia de presupuesto, al menos para la implementación de la reforma eléctrica? No las entendamos como dos procesos que se juegan en pistas paralelas sin que tengan que ver nada entre sí. Más bien, son dos temas que se concatenan en algún momento muy específico y que debemos de entender así. Luego, entonces, no hay que olvidar la relación que el canciller Ebrard tiene con Mario Delgado, el presidente de Morena. Bueno, tan la tiene que era su secretario de Finanzas cuando el secretario Marcelo pues era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tan la tiene que pues se sabe la participación que puede llegar a tener al interior de Morena el secretario Ebrard. Luego entonces, él como representante jurídico mexicano ante el extranjero será el primer filtro que reciba las presiones extranjeras con todo lo relacionado con la reforma eléctrica, con la competitividad, con la explotación del litio, con el tema de otras energías como la gasolina, el petróleo, etcétera. En fin, creo que eso es lo que habría que agregar sobre la intervención que pueden tener estas dos personas presidenciables, más las que se vayan sumando en el ámbito legislativo. No omitamos, por ejemplo, que Alejandro Moreno, el presidente del PRI en funciones y también diputado del PRI, pues está participando en la aprobación de la reforma eléctrica y que eso sí ha condicionado su participación en el proceso legislativo e incluso ha tentado con fracturar al bloque de Vapor México, ¿no? Sí, como mencionamos en el episodio pasado, Víctor, seguramente vas a estar de acuerdo conmigo, y como bien Marco también lo dice, pues gran parte de la aprobación o no, de la discusión o no, o de la aprobación literal de la reforma eléctrica que envió el presidente López Obrador, eh, no vendría de México, más bien vendría de forma externa, y entonces aquí es Marcelo Ebrard funcionaría como el parachoques de todo lo que podría impactar esa reforma a nivel pues nacional. En ese sentido, creo que estoy de acuerdo con Marco, de que no va a permitir que se haga algo que vaya en contra de o sea, de los mismos intereses del canciller y por lo tanto también de sus aliados estratégicos, políticamente hablando, Víctor. Claro, y es que en este sentido realmente conviene mucho que el canciller Ebrard lleve una negociación muy cuidadosa con todos los inversores que son externos al país, puesto que está en él esta negociación de una u otra forma, como tú lo mencionas, es el parachoques de todas las presiones que vienen del exterior hacia las personas que se encuentran en las que está en las manos de esas personas la aprobación de esta reforma. Recordemos también que en el panorama nacional existe, como lo mencioné en el principio de este episodio, se encuentra en manos del grupo parlamentario del PRI la aprobación o no de esta reforma. Y pues ya como ellos han mencionado con firmeza, sí se encuentran dialogando con Morena para poder crear un acuerdo y poder votar a favor de ella. Entonces, más que nada es en este sector donde nos debemos enfocar, pues para poder hablar sobre en
en manos de quién está la aprobación, y de esta forma, pues sí es importante ver de qué manera se desarrolla esta negociación para poder ver si al final se aprueba gracias a ellos o no la reforma eléctrica, Pues Danitza. Víctor, yo creo que este será un tema que ha dado de qué hablar, está dando de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar. Eh, entonces, pues nos mantenemos al margen de lo que de lo que pudiera suceder. Perdón. Marco, un gusto siempre saludarte como cada miércoles a las 8 de la noche. Víctor, gracias por tu tiempo. Creo que debatimos temas muy interesantes y sobre todo bienvenido nuevamente. Este fue el Menú de Senadores, el podcast de Monitics Investigación Estratégica. Somos una consultoría parlamentaria. El día de hoy cenamos Víctor de Jesús Arenas Teoba, investigador de la firma, Marco García, director ejecutivo, y su servidora Danitza Morales, directora general. Pedro Portillo nos acompañó en la producción. Espero que les haya gustado el menú de la cena y nos vemos en el próximo episodio.